El martirio de San Mauricio había sido encargado por Felipe II para la decoración de la Basílica del Escorial, lo que seguramente elevó las esperanzas del Greco de convertirse en uno de los pintores protegidos del rey. Hoy día ese cuadro es famoso precisamente por haber sido rechazado por el rey. Está realizado con colores muy claros y transparentes. El Greco había tenido la oportunidad de comprobar lo oscura que era la capilla donde se iba a colocar el cuadro. No así Tiziano, quien nunca viajó al Escorial, sino que enviaba sus obras desde Venecia. Su San Lorenzo no pudo colocarse en el lugar de destino porque los colores del cuadro eran tan oscuros que no se podía ver nada en la escena. Se ha especulado mucho sobre los motivos de Felipe II para rechazar la obra del Greco. Lo cierto es que al pintor se le había encargado representar un martirio, y él lo que hace es dejar en primer plano del cuadro, como la escena principal, la discusión previa sobre la conveniencia o no de aceptar dicho martirio a costa de renunciar a la fe. El martirio propiamente dicho tiene lugar en un segundo plano y en una escala muy inferior. Todo esto se interpreta como una iniciativa humanista del pintor, que tendía a priorizar la discusión razonada sobre la fe ciega. Felipe II ha pasado a la historia como un monarca tendente al ascetismo y al integrismo religioso. Hoy se sabe que esto, aun siendo cierto en parte, fue intencionadamente exagerado por la propaganda que convenía a las cortes europeas, que por un lado querían ir mordiendo el poder a un imperio que empezaba a decaer y por otro justificaban el cisma protestante, caricaturizando de esta manera al principal defensor de la fe católica fuera de Roma. ¿Pero era Felipe II lo que hoy llamaríamos un integrista religioso? Pues él actuaba como un depositario de una misión, que era defender la fe católica de sus enemigos. Esta misión le había sido encomendada por su padre Carlos V en testamento, y sin duda él la llevaba a cabo con total convicción. Parece que, en cambio, en cuanto a las obras de arte, Felipe II aplicaba los postulados de la Contrarreforma, que decían lo que era adecuado e inadecuado para las imágenes religiosas. Los protestantes, recordemos, habían rechazado en general el uso de imágenes para culto como una forma de idolatría. Al final fue el arte el que salió perdiendo. El rey, en cambio, para uso privado, aceptaba de buen grado los motivos mitológicos y también a pintores como el Bosco, que era uno de sus favoritos. Felipe II había sido educado en las cortes europeas, en ambientes cultos y humanistas, y su actitud con la pintura del Greco y con otras, porque no fue la única, responde a que la Contrarreforma imponía modos de conducta a todos, tanto a los miembros de la propia Iglesia como a los creyentes, en un intento de regenerar las costumbres y de lograr una uniformidad de culto. La pintura en sí tiene características claras de manierismo, con la reducción brusca de las escalas, la luz irreal, poses amaneradas, los ropajes pegados a la piel que permiten una exhibición técnica del dibujo anatómico, que era algo tan valorado en el Renacimiento. La Santa Liga fue una coalición de fuerzas cristianas formada por Felipe II, el duque de Venecia y el Papa contra la flota turca, que al final fue derrotada en Lepanto. La victoria de la Santa Liga supuso una especie de consuelo histórico ante la terrible derrota que más de un siglo atrás había sufrido la cristiandad por pura incapacidad de unir fuerzas para defender Constantinopla, la cual había sido asediada y conquistada por los turcos, y tras ello penetraron al corazón de Europa. La victoria en Lepanto, esta vez, puso un freno temporal al imperio que había estrangulado el comercio mediterráneo con las Indias. El cuadro conmemora esta victoria en Lepanto, y en él aparecen Felipe II, vestido de negro y orando, el duque veneciano y Pío V, y además don Juan de Austria, que es quien realmente estuvo al mando de la coalición. Una inmensa boca, que es la boca del infierno, se traga a los infieles. El entierro del señor de Orgaz hace referencia a un milagro
según el cual el señor de Orgaz fue enterrado en la iglesia de Santo Tomé, de las propias manos de San Agustín y San Esteban, en reconocimiento a sus muchas obras de caridad. La Reforma protestante había rechazado la influencia de las buenas obras en la salvación del alma, y también la intercesión de los santos y del clero. Sólo la fe podía salvar al hombre, y Cristo era el único mediador. La iconografía de la Contrarreforma representa las respuestas católicas punto por punto a los argumentos protestantes. El Greco sirve a estos propósitos con total convencimiento. El cuadro es un buen ejemplo de ello, poniendo en valor las obras de caridad y la intercesión de los santos y del clero en la salvación del alma del conde, que asciende llevada por un ángel al juicio individual. La pintura es muy compleja. En la parte baja representa una misa de difuntos, con asistencia de personajes reales de la época del Greco. Hay una galería de retratos en horizontal, entre los que se reconoce a Covarrubias, al propio Greco mirando de frente y a su hijo Jorge Manuel, que es el niño que está señalando el milagro. Están todos vestidos según la moda del siglo XVI, con traje negro y golilla. En la parte inferior, la del difunto y los santos, el Greco exhibe una gran maestría técnica y su influencia italiana al pintar los rostros, texturas, ropas, llegándose a detalles tan increíblemente realistas como el reflejo de la cara de San Esteban en la armadura del difunto, o la magnífica transparencia de blanco sobre negro en el cubresayón del sacristán. Este es el último cuadro en el que el Greco hace alarde de todos sus recursos técnicos. A partir de aquí iría progresivamente eliminando detalles hasta sus últimas obras. En la parte superior del cuadro está la Gloria, donde esperan Cristo, María, San Juan Bautista, San Pedro, Lázaro resucitado y hasta el propio Felipe II, que se encuentra pintado entre los bienaventurados. El caballero de la mano en el pecho representa los valores del caballero español de la época, del noble castellano, del hidalgo. Estos valores han sido tanto alabados como denostados según las distintas épocas y las tendencias políticas. Por ello creo que lo mejor es llegar a ellos de la mano del propio Felipe II en una carta que escribió a su hermanastro, don Juan de Austria, justo antes de la batalla de Lepanto. En ella le da unos ciertos consejos morales y dice así: Se debe ser buen cristiano no solo interiormente, sino en apariencia y comportamiento, ya que un hombre relevante ejerce de ejemplo. Debe ser prudente, reflexivo, nunca enojado o impetuoso. Debe distanciarse y evitar familiaridad para mantener la autoridad. Debe ejercitar la autodisciplina, evitar los juegos de azar, nunca maldecir ni permitirlo a sus subordinados, no perder la templanza, resistir las tentaciones de lujuria y evitar la ostentación. Esta pintura empatiza rápidamente con el espectador. Cristo aquí no aparenta sufrimiento ni humillación. La cruz no pesa y es acariciada más que cargada por unas elegantes manos en la típica posición manierista. Apenas se ve alguna gota de sangre bajo la corona de espino y el rostro de Cristo es uno de los más bellos que se hayan pintado jamás. Pero Cristo no está en la escena del Vía Crucis, sino aislado. Y esto, unido al arrobo de su mirada dirigida al cielo, hacen pensar más en misticismo que en penitencia. El misticismo es la comunicación directa con Dios, en una entrega emocional y espiritual completas. Son comunes al éxtasis místico la sensación de ligereza o de elevación, la anulación del espacio físico, la detención del tiempo y el secuestro de los sentidos. La Contrarreforma católica recoge la simbología mística, aunque vista con un cierto punto de recelo,
porque al fin y al cabo la comunicación directa con Dios evita la mediación de sacerdotes y de santos, y en esto los místicos y los protestantes se parecen. Esta escena que recoge el Greco representa una experiencia mística de San Francisco de Asís, su figura ascética con los estigmas en la mano y recibiendo la luz divina. El interés por el misticismo es revitalizado en el siglo XVI por los místicos españoles, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Su influencia ha perdurado en los siglos posteriores, especialmente en algunos intelectuales y filósofos de los siglos XIX y XX, también influidos por filosofías orientales que promulgaban la disolución del individuo y su fusión con un todo. Uno de ellos es el lúcido Schopenhauer, que siendo ateo hace una defensa conmovedora y sincera del cristianismo y en especial del catolicismo, y además da un soporte filosófico a los fenómenos místicos. Otros autores, sin embargo, como Ortega y Gasset, siendo creyentes, recelan del misticismo por tener un lenguaje demasiado sensorial o emocional. Para Ortega, las expresiones de los místicos recuerdan demasiado a las de los enamorados, y viceversa. Él es partidario de una fe más intelectual. Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Dominicos, los cuales eran conocidos como orden de predicadores. Estaban dedicados al estudio y a la lucha contra la herejía en el plano teológico. Sin embargo, el Greco representa aquí al santo en forma penitente, aunque desde luego su figura no es nada ascética, sino todo lo contrario, imponente. La pintura es de tal belleza que fue muy difundida en estampas devocionales por la empatía que consigue. La difusión de imágenes se considera buena, porque es la Biblia de los iletrados.